Bien, nos vamos a saludar ahora a Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, para primero ver cómo está él en cuanto a la parte de la salud, el tema sanitario y su familia, y hablar un poco de fútbol, que es lo que nos interesa, aunque todavía seguramente van a haber más preguntas que respuestas por el tema de la incertidumbre que vivimos por esto del coronavirus. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy amable primero de aceptar la conversación con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Gracias, César, ¿todo bien? Sí, cumpliendo cabalmente todo lo que se ha dispuesto. Es ya un poco tedioso, lógicamente, pero es la manera en que nosotros nos podemos mantener bien de salud. Creo que ya también es tiempo de empezar a vivir y no solamente a sobrevivir, y que poco a poco vayamos soltando, o se vayan soltando las restricciones para que poco a poco se pueda entrar nuevamente a la vida que siempre hemos llevado. No va a ser lo mismo, creo que hay que mantener las pautas que se han visto durante todos estos días de confinamiento, el distanciamiento físico, más que el distanciamiento social, de lo que hablan es distanciamiento físico, Uh-huh. las medidas sanitarias de higiene que hay que cumplir, y que termine de la mejor manera esto. Tal cual. Es complicado, César. Quizá no ha sido, las medidas que se han tomado no han repercutido como quería el gobierno. Es difícil, es muy difícil, porque hay que entender que acá hay gente que vive el día a día, y que si tú los cortas va a ser imposible que llegue algo de comer para su casa. Creo que se les fue un poco ese lado del Perú que tenemos. Me parece que se olvidaron de eso, y hemos vivido días álgidos, ¿no? Por la cantidad de contagios que hay. Tal cual. La familia, sin entrar al detalle mucho, pero todos bien, ningún contagiado, todos cuidándose. Todos bien, César, pero no nos vemos, salvo Eso, a través del virtual. eso Es te difícil debe doler más, ¿no? a los nietos. Eso, los nietos. Así es difícil, complicado, pero ya terminará y ya nos abrazaremos todos otra vez. Ok, vamos a la parte deportiva. Primero, no se jugó la fecha doble de eliminatoria, se veía. ¿Cómo puede afectar esto en cuanto al comando técnico? ¿Cómo están ellos? Al margen de físicamente, porque hemos visto a Ricardo con una barba un poco extraña para su look. ¿Y cómo te has adaptado tú a estas, entiendo, reuniones remotas? ¿Ya le agarraron un poquito la mano o es complicado? No es complicado. Yo tengo más que reuniones virtuales con Ricardo y con Néstor y con el Bocha Santí, son reuniones telefónicas. Cuando hemos tenido reuniones virtuales para hablar con Agustín Lozano y con Oscar Chiri, Uh-huh. temas que se han tratado y que sí hemos conversado largo. Ricardo y todo el cuerpo técnico están, sí, ellos imbuidos en el trabajo virtual junto con los jugadores. Yo estoy un poco a la distancia de eso, pero siempre estamos en constante comunicación. Néstor Bonillo con Adrián Baccarini con el Departamento de Ciencias Aplicadas, junto con los doctores Huamán y el doctor Suárez, han estado ayudando también para que se entregue el protocolo antes de que se reinicien los entrenamientos. Yo creo que eso es muy importante, que nosotros nos adelantemos a cuando el gobierno disponga que se reinicien las actividades en el fútbol, Uh-huh. ya tener algo en concreto. Esa es la idea que hay, no que nosotros digamos se debería reiniciar tal fecha. Eso a nadie se le pasa por la cabeza. Eso va a depender de cómo se vayan dando las cosas con el transcurrir de los días. Y ahí bien, adaptándose. No es fácil. Yo sí he cumplido, te soy honesto, a cabalidad el tema de no salir. No he salido y
mucho, pero ya también cuesta seguir manteniendo esto, ¿no? Más sobre todo cuando te dicen viejito. Ahora resulta que los que somos mayores de 60 nos dicen lo que tenemos que hacer, que tenemos que comer, que tenemos que tomar, y eso me parece una exageración. Nosotros todavía producimos, mi querido César. Eso es verdad, pero que deje producir a la gente. Eso es verdad, pero también al margen de la edad, mi viejo también está en ese rango y hay que saber que están en esta población vulnerable, ¿no? Que seguramente tendrán que tener cuidado. Sin lugar a dudas, pero si tú te sabes cuidar, yo me cuido mucho mejor de lo que me dicen a mí algún ministro cómo me tengo que cuidar. Esa es la realidad. Yo me cuido bien y hay que tener cuidado, lógicamente. No hay que ser irresponsable. Pero bueno, nadie esperaba este virus, nadie esperaba esta pandemia. Ha agarrado de sorpresa a todo el mundo. Nosotros acá, como te digo, empezamos bien. Creo que se nos soltó un poco después y eso es complicado. Totalmente. Quiero entrar al tema del comando técnico de la selección peruana de fútbol porque salieron muchas versiones. Yo intento corroborar con ustedes, pero sé que han estado también en un silencio prudencial, vamos a llamarlo así, por lo que se está viviendo y porque realmente estamos en estos momentos en incertidumbre. El comando técnico continúa con la Federación Peruana de Fútbol, al margen de algunos descuentos que se manejaron también en el tema de salarios. A mí no me importa hablar de las cifras, pero todos tenemos que ajustarnos en este momento. ¿Eso también se manejó a nivel de la interna de la Videna? Bueno, sí. El hecho es simple. Si a nosotros nos descuentan el 25% en los meses de abril, mayo y junio, para que todos los empleados de la federación puedan cobrar, me pareció perfecto. Me pareció perfecto. Si tenemos que ayudar para que se salga a flote en el sentido de que hay empleados de la federación que tienen que cobrar, porque no todos son la parte deportiva, hay parte administrativa, parte de limpieza, hay mucha gente que necesita vivir y hacemos el esfuerzo y lo hacemos, no hay ningún problema. Dentro de todo, mi querido César, nosotros somos gente privilegiada y si nos toca mojarnos, nos vamos a mojar. Entonces, eso se llegó a un consenso, lo conversamos y se llegó a esa decisión. Okay. Todo volverá a la normalidad. No vamos a poder continuar siempre con lo mismo. Y cuando vuelva todo a la normalidad, listo, todos contentos y vamos para adelante. Tal cual. En el tema contractual de lo que es el comando técnico, si cambian las eliminatorias, es decir, si se juega no se juega de repente en el 2020 y todo arranca en el 2021, salvo que cambie el formato, es muy complicado que se pueda tener el mismo calendario. ¿Les han comunicado algo? Conmebol hizo una reunión virtual el 17 y, claro, reafirmaron en que ellos quieren volver en septiembre. Pero si un solo país no abre sus fronteras, un solo país o un solo jugador de Europa, de cualquier selección, no puede llegar a competir, me parece que no se va a poder. En ese sentido, simplemente se ampliarían los contratos o el contrato del comando técnico. ¿Este tema se ha tocado? No. Tú sabes que en el tema contractual financiero mi trabajo no llega ahí. Yo veo específicamente la parte deportiva, pero no creo que haya ningún problema en ese sentido, porque el contrato del cuerpo técnico es hasta el final de las eliminatorias. Y si clasifican al mundial, hasta el mundial. Entonces eso yo creo que está previsto y al final se llega, si se tendría que que hacer algún cambio, pues bien, se hará algún cambio, pero eso se hace conversando y no creo que haya ningún problema. Ok, y en el tema de la modificación de cómo se jugaría la eliminatoria, ¿te han llegado las alternativas? Se dice que en vez de fechas dobles van a ser fechas triples o dos grupos de 5 y todavía nada. No, todavía no se ha llegado.
nosotros por lo menos no nos han informado, a mí no me han informado absolutamente nada, pero creo que todavía no se ha tomado una decisión porque tú sabes que en este mundo globalizado, antes de que uno lo sepa ya está en las redes o en los periódicos o en las comunicaciones actuales que son tan rápidas. Yo creo que todavía no están al tanto de lo que va a ser el tema de las eliminatorias. Lo que es un hecho es que a pesar de que en Europa fue duro el tema del coronavirus, es duro el tema del coronavirus, ya han empezado a entrenar en algunos lados, en otros ya empieza el torneo, recomienza, como en Alemania, por ejemplo. Ya España comienza los entrenamientos también. Y quiere decir que ahí nos sacarían un poco de ventaja. Acá en Latinoamérica veo que Brasil ya empezó los entrenamientos y se verá con el tiempo cuando se reiniciarán los torneos. Ahora, no hay que olvidarse de algo, que en Europa los torneos están terminando. Exacto. Por eso es que la liga francesa, la holandesa, la belga, faltando 7, 8, 9 fechas ya lo terminaron. Mientras que nosotros acá en Sudamérica estamos empezando los torneos. Entonces son decisiones que cuando se tomen, y hablo del reinicio de los torneos porque va de la mano con las eliminatorias también. Sí, claro. Que no nos tienen que agarrar de sorpresa a nosotros. O sea, no nos tiene que agarrar de sorpresa que los europeos se adelanten a lo que podamos hacer nosotros acá. Sí, en ese sentido, por ejemplo, Colombia y Argentina sí pararon. Claro, ellos tenían torneos también diferentes y optaron por esta medida. ¿Tú ves con qué ojos ves que el torneo peruano vuelva? Se había parado en la fecha 6 y va a ir muy de la mano también con lo que pasa en el país. Por eso decía en el arranque que tenemos más preguntas que respuestas. Pero la Liga Peruana, ¿la ves con posibilidades de retornar? Lo que pasa es que yo puedo verla con posibilidades de retornar, pero todo tiene que ir de la mano con el gobierno. Pero también, si bien es cierto el gobierno tiene que tomar la decisión final, el gobierno también tiene que tener protocolos que le indiquemos nosotros o que le propongamos nosotros para que se reinicie esto. ¿Cómo se debe ser? ¿Te das cuenta? O sea, ayudar. Nosotros no podemos dejar que el gobierno haga todo solo por su cuenta, porque eso no está bien. Yo creo que nosotros podemos ayudar en ese sentido. Y cada federación en cada país tiene que tener esas reuniones con la gente encargada de este manejo organizativo de la lucha contra el coronavirus y tomar decisiones. Pero ahorita, realmente ahora, lo que interesa es que no haya mucho más infectados de lo que está habiendo. Creo que por ese lado estamos por mal camino, porque tenemos muchos infectados. Sí. Entonces hay que preservar por sobre todo la salud. Y yo lo que sí creo es que si se reinicia el torneo va a ser muy difícil que sea con público. Y si se demoran o nos demoramos más en esto, tiene que haber un formato diferente, de una u otra manera. O sea, siempre vamos a salir perdiendo, pero tenemos que estar preparados, César. Eso es lo más importante. Si de esto nos agarra de sorpresa después el inicio o el reinicio, nos vamos a complicar. Hay clubes que pueden estar más complicados. Estos 4, por ejemplo, que no tienen el tema de televisión, a pesar de que arrancando el año hubo una propuesta, y aquí no estoy a favor ni en contra de nadie, pero que hubo una propuesta de parte del consorcio para que tomen un dinero y al final la federación, digamos, optó por que no sea así y bloquear un poco a nuestros dirigentes. Lo voy a decir yo, a los dirigentes chicha que se pueden aprovechar de esta coyuntura, y todos los clubes van a sufrir en cuanto al bolsillo, todos los clubes y todas las entidades, pero que no se aprovechen para justamente cortar, que no se juegue el torneo, no pagarle a sus jugadores y volver como si nada el próximo año, y además que no haya descenso. Bueno, eso sería grave, eso sí sería grave. Yo no estoy al tanto de las reuniones que se tienen entre la federación y los clubes. Pero eso que me estás diciendo sería grave,
y creo que no se puede llegar a ese extremo. Acá, hasta donde tengo entendido, el consorcio está cumpliendo con los clubes con sus pagos mensuales. Ujú. Hasta donde tengo entendido, el consorcio está cumpliendo, lo cual significa que los clubes no tendrían tanto problema mientras el consorcio cumpla. Los que sí están complicados son estos 4 clubes que tú has dicho que no tienen contrato de televisión, lo cual me extraña que todavía no tengan contrato de televisión, pero bueno, ese es un tema que escapa a mi ámbito. Ujú. Dos momentos álgidos de esta cuarentena. Primero el tema de Norberto Solano. Habló el presidente de la federación y Norberto Solano continúa en el comando técnico, pero digamos que en la interna, sobre todo en la parte deportiva, a ustedes tienes que haberles mortificado lo que vieron. Sobre todo porque, a ver, había que acatar las reglas, nada más. Después, matar o no a Añol por ese tema, eso es otro que se vea en otro ámbito. Yo no mato, pero sí te pregunto, tiene que haber fastidiado un poco. Sí, sin lugar a dudas, mortificó y mucho, Ujú. pero al final Norberto continúa en el cuerpo técnico de la selección y está trabajando normalmente con Ricardo y con todo el resto. Cuando volvamos al trabajo diario, nos reuniremos y platicaremos más sobre esto. Pero Norberto Solano sigue siendo y es parte del cuerpo técnico de la selección peruana. Ok, y el tema de esta carta de respaldo que no salió a nombre ni a título de la Federación Peruana de Fútbol, donde Santín, Bonillo y Gareca solicitaban las pruebas de COVID para Edwin Oviedo y un trato humanitario básicamente. Entiendo que esto también se conversó en la interna y ellos lo hacen a título personal, es decir, de manera individual. Sí, que quede muy claro eso. Esa carta que se envió fue a título personal de Ricardo, de Néstor y del Bocha Santín. Y lo dijeron claramente que era una carta con más sentido humanitario que otra cosa, lo cual me parece bien. Uh-huh. Pero hay que recalcar y ser empático en decir que la Federación Peruana de Fútbol no tuvo absolutamente nada que ver con esta carta. Ok, se habló en la interna entre ustedes si era oportuno o no. Al final cada uno maneja y es libre de hacerlo. Hablo de Ricardo, de Néstor y del Bocha. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo siempre estoy en comunicación con Ricardo, sí. y sí lo hemos hablado. Él sabe perfectamente lo que hemos conversado, es una cosa que no la puedo decir públicamente, sí. Pero como tú lo dices, las decisiones personales que uno tome son esas, es así, son decisiones personales, uh-huh. Y le compete a cada uno. Ok, y en algún momento también se manejó la información, a ver, 50 días aquí, ha pasado con futbolistas, ¿no? Los de Universitario que han optado por tomar un vuelo y pasar este último tramo de la cuarentena en Uruguay. Ricardo y el comando técnico estuvieron un poco intranquilos porque seguramente querían estar con su familia. Bueno, se les consiguió vuelos a los 3 para que vuelvan a estar con su familia. Ajá. Pero ellos decidieron, Ricardo decidió que se quedaban acá en Lima y optaron por ese camino. Es algo que creo que ya lo hemos visto todo. Ricardo está acá, Néstor está acá y Sergio está acá y siguen trabajando de acá con todos los jugadores. Uh-huh. Preocupa la inactividad y la vuelta de algunas ligas. Por ejemplo, yo estaba preocupado por Turquía, porque primero no paraba y está Paolo Hurtado. Ahora ya está volviendo. La liga francesa se paró. En Holanda se paró, pero ya están entrenando por los 3 chicos que están ahí y la actualidad de ellos. A Trauco se le para en Francia, pero va a jugar la final de la Copa del mismo país contra el PSG. Y están de vacaciones, pero no pueden moverse. Y algunos están sin su familia. El caso de Sergio Peña, el caso de Araujo, que acaba de nacer incluso su hijo aquí en Perú, mandó a la familia y no pudieron verse. Cueva parado en México. La situación es global. ¿Tú tienes contacto con ellos y sabes la situación de cada uno?
Néstor tiene el contacto continuo con ellos y lógicamente yo estoy al tanto de todas esas cosas. Vuelvo a comentarte que esta es una situación que a todos nos agarró de sorpresa. Nunca pensamos vivir de la manera como estamos viviendo y que definitivamente va a afectar la condición física de los jugadores, tanto así inclusive que se está pidiendo que la FIFA cambie por este año, que haya de 4 a 5 cambios por partido. Ojo, algunos preparadores físicos han dicho que es contraproducente, porque más bien eso puede afectar más el rendimiento del jugador y eso puede afectar y pueden ser más propensos a las lesiones. Todavía no se ha definido eso, pero definitivamente, por ejemplo, Alemania, que se reinicia la siguiente semana, o a finales de esta semana, ¿qué va a pasar con Alemania? Vas a ver que los jugadores no van a estar en la mejor de sus condiciones, porque una cosa es trabajar en su casa, como lo han hecho virtualmente y con ejercicios específicos, y otra cosa es cuando vuelvas a trabajar al campo de juego. Eso es una cosa totalmente diferente. Así que todos, en todas partes del mundo, están afectados con lo mismo. Y preocupa, por supuesto que preocupa, porque, como lo dijimos al comienzo, ¿cuándo van a empezar las eliminatorias? No se sabe. Y si empezamos en septiembre, ¿cómo nos va a agarrar a los jugadores? Unos van a estar mejor que otros, posiblemente, pero va a haber una baja notoria en la condición atlética de los jugadores. Sí, la federación, voy a entrar de repente a un tema que no es tuyo, pero la federación había vendido abonos y no se va a jugar. A ver, ya no se jugó contra Brasil, que se entiende que era una buena recaudación, y no se sabe lo que va a pasar en septiembre. Podrían evaluar, yo no postulo ningún escenario, pero podrían evaluar salir de la casa de la selección, como le dicen ustedes al Nacional. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, para irse al Monumental, y tener una mejor recaudación cuando se dé el partido de Perú, el primero de la eliminatoria como local. Es que no sabemos, no te puedo responder eso por una razón muy simple, César, que no sabemos si se reinician las eliminatorias, si se va a reiniciar sin público, o con una cantidad mínima, un aforo mínimo en los estadios. Claro. Entonces, no cabría en este momento decirte que sería mejor esto por el tema económico, porque no es así. Entonces, yo creo que lo mejor es esperar un poco a cómo se desarrollen los acontecimientos y después veremos con calma. Pero con tema de gestión, es decir, ir anticipándose, uno podría decir, si ya no se jugó en el Nacional, ¿por qué no irme al Monumental? Con gente donde puedo meter casi el doble y se sabe que la taquilla puede mejorar. Después la parte deportiva, de que Ricardo prefiere jugar en el Nacional, de que los mismos jugadores han dicho cuál es la casa de la selección y todo, podrían ir analizándolo como escenario, ¿no? Pero claro, es incierto todavía. No, es muy difícil dar una respuesta a eso en este momento. Es muy difícil, César. Yo ya que la experiencia me ha enseñado a no hacer futurología, y sobre todo en casos como los que estamos viviendo en la actualidad, que la incertidumbre es lo que prima por encima de todo. Entonces no nos adelantemos. 3 temas cortitos para terminar. Jordi Reina, se han comunicado con él, tuvo un problema la semana pasada, ha entrado en cuarentena porque lo encontraron pichangueando, como se dice en Vancouver. Hasta ayer, hasta antes de ayer que conversé con Néstor, hasta ayer que conversé con Néstor, no se habían comunicado. Ok. Pero seguramente lo van a hacer. El jalón de orejas de por medio. Bueno, pero es que no hay o cumples o no cumples. Acá no hay jalones de orejas ni cosas por el estilo. Es una cuestión pues de responsabilidad y cada uno, yo siempre digo, cada uno se sabe cuidar, cada uno sabe lo que hace. Si incumples, pues bien, ya lo mandaron en cuarentena 15 días metido a su casa. Cuando él ha podido estar tranquilamente ya haciendo su vida normal.
además disfrutando de Vancouver, ¿no? Una ciudad tan linda y donde seguramente se cumplen las reglas, pero bueno, había más gente jugando también, pero claro, él es el futbolista profesional. El otro tema, si tienes alguna opinión o algo que decir del castigo o la sanción que cayó sobre la Federación Peruana de Fútbol sobre tema de reventa de entrada. Finalmente, un tema económico en contra del presidente, de Agustín Lozano, y estas charlas virtuales, calculo que para mantener el tema de decirte que no está buena la reventa, ¿no? No tengo nada que comentar al respecto. Es un tema que prefiero no comentarlo. Es algo que ya lo hemos visto y se dio así y punto, pero no tengo nada que comentar. Ok, y la última, el tema de los campos. Me dicen, a ver, la Videna no es difícil de verla porque tiene muchos vecinos y los campos están en buenas condiciones. Hay que ver cuándo vuelven todas las divisiones que trabajan en la federación. A la mayor no la vamos a ver todavía en un buen rato. Y los campos del Nacional, el Monumental, Matute, las fotografías y videos que hemos visto son penosos. Es entendible, por un lado, pero solamente necesitábamos agua para que eso se mantenga. ¿Cómo ves este tema? Lo que tú dices, yo no entiendo, el clima estaba ayudando de tal manera que lo único que se tenía que hacer era regar y cortar, porque teníamos sol. Hemos estado con sol, estamos con sol hasta estos momentos, y lo único que se tenía que hacer era eso, regar y cortar el césped, con un mínimo de empleados que podían ir y que se podía sacar el permiso pertinente, porque inclusive hasta en parques públicos están trabajando, se mantenían las canchas de la mejor manera. ¿Por qué no lo han hecho? Habrá que preguntar a la gente de Alianza, a la gente de la U y al IPD por el caso del Nacional, que es una pena que esté así de esa manera. Habían amistosos o se estaba trabajando en amistosos. Ya esto se cayó porque no hay ni fecha FIFA, se va a cambiar todo el calendario. Los amistosos eran previo a la Copa América. Entonces, imagínate, ahora hay que esperar que te digan una fecha tentativa de reinicio y de acuerdo a eso, recién ahí te puedes empezar a trabajar también con el tema de los amistosos. Pero el fútbol, ¿cuánto tiempo se jugará sin gente, y cuándo volverá la gente a los estadios? Yo creo que eso sí va a demorar un poco por el tema del contacto físico, de la cercanía en las tribunas. El mundo, como dicen algunos, va a cambiar. El fútbol no está exento de eso. Por lo menos todo este año va a ser diferente a como hemos vivido siempre los partidos de fútbol. Sí, vamos a estar ahí complicados con ese tema. Tú no tienes Instagram, ¿no? Pero estás viendo lo que hacen los futbolistas y lo que hace la federación en estas conversaciones. La más famosa, la de Paolo con Farfán, Guisasola, y después estás viendo su actividad. ¿Te mandan esos reportes o estás muy pendiente de esto? Me lo mandan, sí. Nicolás Rey me manda. Yo no tengo redes sociales. ¿Ya? Y Nicolás Rey, nuestro jefe de prensa, siempre está al tanto de eso y me manda. Pero lo pasas bien, te diviertes con lo que ves de algunos extractos de conversaciones o dices, bueno, es la juventud, es normal que se diviertan. Sí lo veo para ver cómo están. Sí. Pero prefiero leer antes que ver eso. Ok, perfecto, Juan Carlos. Te mando un abrazo, te agradezco el tiempo. Ya era momento un poco de comunicar. Entiendo que también cuando vuelva toda la normalidad y Ricardo pueda salir, tendrá que dar conferencia de prensa, ¿no? También con temas inciertos, pero sin lugar a dudas, eso seguro. Lo que pasa es que la coyuntura actual no permite. Tú y yo ahora estamos haciéndolo por teléfono, yo voy a empezar a dar algunas entrevistas, pero es que no hay mucho que decir. Sí. Como tú dices, son más las preguntas que las respuestas. ¿Qué respuesta podemos dar a esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad y que, vuelvo a repetir, a todos nos tiene en una incertidumbre total?
Sí, eso es verdad. Con eso quiero cerrar. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Ya nos veremos en Videna trabajando, volviendo a hacer lo que más nos gusta. Y nada, date una vuelta, pues ahí tienes parque cerca de tu casa. Yo sé que tú eres obediente y te has quedado en casa, pero sale un poco también. Y sé que estás caminando ahí. No, prefiero más que yo soy una persona pública, prefiero salir lo menos posible, casi nada. He salido, habré salido 3 veces en estos casi 50 días que tenemos de cuarentena. Abrazo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, César. Cuídate.